tutor y compañeros. Mi nombre es Maribel Velasco, como lo dice acá en mi cédula, Maribel Velasco Mendoza. En esta oportunidad voy a explicar el ejercicio número 1 de esta fase, la actividad de lógica. Entonces yo elegí para desarrollarlo la letra A, que nos dan 3 preposiciones. La primera P, el 2020 fue un año atípico para todo el mundo. La segunda Q, el COVID-19 afectó gran parte de la economía. Y la tercera R, el COVID-19 nos hizo reinventar en muchos campos de acción. El lenguaje simbólico sería el primer paréntesis P, O, R, primer paréntesis, luego I, P sí, entonces sí, Q, el segundo paréntesis. Entonces, en lenguaje natural, yo lo interpreté de la siguiente manera. El 2020 fue un año atípico para todo el mundo, excepto una palabra que encontré como sinónimo para O, que es esta, que el COVID-19 nos hizo reinventar en muchos campos de acción. Sin embargo, fue el sinónimo que yo coloqué para la interpretación de I. El COVID-19 afectó gran parte de la economía. Y para el segundo paréntesis lo interpreté: y si el 2020 fue un año atípico para todo el mundo, entonces el COVID-19 afectó gran parte de la economía, que sería P sí, entonces sí, Q. Para la tabla manual, primero descifré cuántas filas tenía que colocar en la tabla. Entonces, al saber que son 3 preposiciones, multiplicando serían 8 filas. Las primeras 4 filas coloqué con verdad, verdadero, las segundas 4 con falso para completar las 8. Luego la segunda columna sería Q, la segunda preposición. Entonces ahí coloqué las primeras 2 verdaderas, las segundas 2 falsas, así hasta llegar a las 8 filas. Y la tercera columna sería la tercera preposición, que era R, la primera fila verdadero, la segunda falso, y así hasta completar las 8. Para la siguiente columna, entonces empecé a resolver el primer paréntesis. Entonces en este teníamos P, O, R. Entonces en esa me fui a la tabla de verdad y en ella empecé a resolver. Verdadero y verdadero me daba verdadero, verdadero y falso me daba verdadero. Ahí solo me daba falso si las dos eran falsas, y el resto pues me daba verdadero. Ya teniendo esa columna, pasé a desarrollar entonces el segundo paréntesis, que era P sí, entonces sí, Q, que es la flechita. Entonces en esta me fui a la tabla de verdad también y empecé a resolverlas teniendo en cuenta la primera columna, que era P, y la segunda, que era Q. Entonces ahí verdadero y verdadero me daba falso en los casos que era verdadero y falso, y cuando era falso y verdadero también me daba falso. El resto me daba verdadero. Cuando era falso y falso también daba verdadero. Y por último, la última columna entonces ya sería el desarrollo de I, ¿no? Entonces coloqué los 2 paréntesis y me fui a la tabla de verdad de I y empecé a desarrollar, teniendo en cuenta las 2 columnas anteriores que había desarrollado. Entonces en esta me daba verdadero en verdadero y verdadero. Cuando era verdadero y falso me daba falso, y cuando era falso y falso me daba falso, y también cuando era falso y verdadero. Solo daba verdadero cuando era verdadero y verdadero. Entonces, teniendo en cuenta ese resultado de la última columna, que fue verdadero, verdadero, falso, 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 verdadero, falso, nos dio una contingencia, porque no eran ni todas verdaderas ni todas falsas. Entonces sería una contingencia. Para verificar este resultado me fui a la tabla del simulador de la UNAD y allí efectivamente escribí la fórmula y me dio el resultado que yo había hallado, que era verdadero, verdadero, falso, 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 verdadero, falso. Y así fue como resolví el primer ejercicio de esta fase. Espero que pues haya sido clara la explicación y muchas gracias por su atención.